Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Ya estamos listos con un tema de interés. Ese tema del Magisterio Nacional, pues un tema que nosotros aquí en BTV le hemos dado cobertura durante todos estos años. Y no ha sido fácil para los maestros estas conquistas. Miren, cuando se es joven se tiene todo, pero cuando usted ya va en edad avanzada, las cosas se complican más. Y es que recordamos que en el 2011 se reformó la ley del INPREMA, esto fue en la administración de Juan Orlando Hernández, y se hicieron muchos cambios a esta ley. Muchos cambios a la ley. Por ejemplo, se modificó y la edad de jubilación era 60 años, es 60 años con 60 años de edad con 30 años de servicio. Eso limitó a muchos maestros que tenían realmente los 60 años, pero no los 30 años de servicio. Pues el 16 de julio se han presentado estas reformas al Congreso Nacional. Esto pues para darle un respiro. Y dentro de estas reformas lo que se pretende es que los maestros con 25 años de servicio puedan jubilarse a los 55 años. O sea, se les ha quitado 5 años, aunque existe mucha controversia porque dicen de que 55 años es muy joven, pero bueno, son situaciones que ya nos van a explicar cómo se hicieron estos cálculos. También se va a dar un bono de auxilio a las maestras con 50 años de edad y que tengan en condiciones de calamidad, porque hay que considerar, los maestros no todos tienen una solvencia, muchos de ellos sacrifican toda su vida. Pero lo que preocupa, por ejemplo, es cómo se manejó esto, qué impacto financiero va a tener estas reformas en el INPREMA, qué cabildeos hay al interior del Congreso Nacional. Pues justamente es lo que vamos a conversar. Ya se encuentra aquí con nosotros invitado en estudio el ministro de Educación, Daniel Esponda, porque si recordemos, una de las presiones que tuvieron es el hecho de que Daniel Esponda, Edgardo Casaña, cuando inició el gobierno, prometieron a estos maestros solventarles este problema. Y ha sido una presión fuerte. Vimos esta semana, vinieron de todo el país maestros de avanzada edad, exigiendo también las 60 rentas, exigiendo varios cambios a la ley de INPREMA. Pero el mismo director de INPREMA, el comisionado de INPREMA, decía de que se necesitan estas reformas porque si no puede colapsar financieramente esta institución. El INPREMA es uno de los institutos de previsión más fuertes del país. Pero antes de iniciar con nuestro invitado, vamos a presentarles a ustedes esa nota a nuestros compañeros de los Noticieros Impacto. Los docentes se muestran a la expectativa para que las autoridades cumplan sus exigencias, ya que manifiestan su descontento ante la espera del pago pendiente de las 60 rentas que se les debe. 60 rentas, eso sí, porque no es justo que nosotros, por ejemplo, trabajé 42 años en la docencia, y no es justo que mis hijos, que ya son profesionales, que no necesitan nada de mí, disfruten de algo que yo lo trabajé, ¿verdad? Porque ellos ya no lo necesitan y yo sí lo estoy necesitando, porque estamos en situaciones precarias. El maestro, como se llama, jubilado y pensionado, porque imagínese que yo vengo de la Mosquitia y ahorita ando alcanzado, no tengo ni para comer y mire que ahorita casi no veo porque tengo un problema de cataratas y cuestión que tengo que operarme, pero por falta de dinero no he podido hacer. No, la sentencia ya está. Como es una sentencia de cumplimiento obligatorio y van a comenzarlo a cumplir a partir de septiembre. Por otro lado, autoridades de la Secretaría de Educación aclaran que estas deudas provienen de gobiernos anteriores. Sin embargo, el actual gobierno le brindará todo el apoyo necesario, por lo que no deben temer ni realizar acciones de protesta, ya que se está ejecutando un presupuesto para sus pagos. La planilla está subida, ¿verdad? Estamos esperando que hayan los suficientes fondos para pagar esta deuda que, dicho sea de paso, hay que aclarar, no es una deuda del actual gobierno, es una deuda de entre 2012 y 2016 y que nosotros honramos. Es más, queremos ser sinceros, es una deuda que el magisterio ya no cobraba porque ya la hacía como pérdida. Nosotros en el nuevo gobierno les dijimos que lo íbamos a pagar, como hemos pagado todas las deudas que habían antes. Solo estamos retrasadas en una deuda que es para 2.600 profesores.
Asimismo, autoridades de la INPREMA aseguran que ya se presentó ante el Congreso Nacional una propuesta para reformar la ley del INPREMA, que incluye una reducción en la edad de jubilación que quedaría en 55 años con 20 años de servicio. Actualmente la disminución de los años de servicio de 59 a 55 para los maestros preexistentes antes de la ley del 2012 y una escala diferente para los maestros que se afilian de aquí con la reforma del 2012 y con esta reforma hasta el año 2031, que va a ir cambiando la edad de retiro, y un bono de postergación para los maestros que se jubilen después de los 59 años de edad, además de un bono para apoyar a las docentes. Autoridades de la Secretaría de Educación manifiestan que esto ha sido una deuda histórica. Por otra parte, hay un grupo de maestros que se oponen a estas reformas, ya que manifiestan que esta jubilación solo representa el 70 y el 85% de sus beneficios que han trabajado a lo largo de su vida. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Y es que este tema ha sido un tema muy susceptible, porque todos reconocemos, yo creo que no hay persona en este país que no reconozca la lucha de los maestros, una lucha digna, una lucha abnegada, de mucho sacrificio. A veces cuando vemos esos videos de esos maestros que hacen cosas inimaginables, que se convierten casi en superhéroes, tratando de darle lo mejor a esos alumnos, pero ya cuando llegan a la edad de jubilarse, no tienen esos beneficios. Y al final, pues, lo que se pretende con un instituto de previsión es que se tenga ese retiro digno y que ellos puedan disfrutar. Está aquí con nosotros y yo quisiera agradecerle al ministro Daniel Esponda, porque yo creo que es importante explicarle al pueblo hondureño todo este contexto. Esta fue una lucha que ustedes, cuando eran dirigentes magisteriales, bueno, todavía son con la camiseta prestada, ¿verdad? Pero tuvieron, y ha sido una presión también de toda de todo el magisterio para que cumplan con esa promesa. Sabemos que el tiempo les ha premiado, ya está en el Congreso Nacional, pero sí me gustaría que nos explicara el origen de estas reformas, porque tengo entendido que fue usted y Edgardo Casaña, de los principales, junto con varios dirigentes magisteriales, que emprendieron esta lucha. Sí, buenos días. En primera instancia debemos de recorrer un poco la historia, ¿no? Es decir, cómo se originó el Instituto de Previsión y cómo llegamos a lo que tenemos en la actualidad. En primera instancia lo que debemos decir es que nunca en la historia del país todas las organizaciones magisteriales han estado de acuerdo en la década de los 60, suena paradójico, pero es cierto, en la década de los 60 cuando se fundó el instituto, finales de los 60, inicios de los 70, habían agrupaciones magisteriales que no estaban de acuerdo por el tema de las deducciones, es decir, los profesores de aquel momento no estaban de acuerdo con crear un instituto porque se les iba a deducir por planilla una aportación que iba a ir a nutrir los recursos de esta institución que hoy es el INPREMA. Eso fue a finales de los 60 e inicios de los 70. En la década de los 80 el INPREMA recibió su primera reforma. Los institutos de previsión, sus leyes deben de estarse revisando y ajustándose por lo menos una vez cada década. ¿Qué ocurrió del 1980 al 2012? La ley del INPREMA se mantuvo igual. Eso generó varios aspectos. Uno, los malos manejos que tuvo financieros la institución, y por otro lado, un tipo de jubilación y unos beneficios muy planos. Es decir, eso no se cambiaba ni se transformaba. Entonces, por ejemplo, escuchaba atentamente a la profesora que participaba al inicio del programa que hablaba de las 60 rentas. Para el ejemplo de las 60 rentas, los ideólogos de la ley de las 60 rentas, el compañero Edgardo Casaña y su servidor, hace ya varios años, como 6, 7 años. ¿Cómo se originó eso? Mi mamá es profesora. Entonces con Edgardo generalmente nos sentábamos a conversar en las noches y una noche le digo, Edgardo, fíjese que hay algo en la ley, le digo, que me parece a mí. Ojo, ya teníamos la ley que tenemos actualmente, que se aprobó en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando era secretario del Congreso. Le digo, esa ley me parece que tiene algo injusto. ¿Por qué? Me dicen. Le voy a dar el ejemplo de mi madre. Mi mamá, Leo, tiene 37 años de servicio
educó a sus 3 hijos prácticamente sola y ahora mismo se va a jubilar. Y mi mamá, después de jubilada y cuando ella fallezca, todavía nos va a dejar 60 mensualidades de su pensión a nosotros 3. Y ninguno de nosotros 3, le digo, ya depende económicamente de mi mamá. Más bien estamos para darle, no para pedirle. Entonces yo creo, le digo, que hay que hacer una reforma para que los profesores decidan si pueden cobrar esas 60 rentas en vida. El decreto lo hicimos técnicamente, pero yo vengo trabajando el tema del INPREMA desde hace varios años. Y el proyecto de decreto que nosotros hicimos estaba hecho para que el pago fuera escalonado. Es decir, si Exma Calderón se jubila, iba a tener el salario nominal o la jubilación nominal que le paga por default el INPREMA, más uno adicional durante 50 meses. Es decir, no las 60 rentas. Si usted lo cobraba en vida, tenía una penalización. Entonces iba a tener doble pago de la jubilación durante 60 meses. Segunda opción, cobrar la mitad y dejar a los beneficiarios la otra mitad. Eso tenía otra penalización también. Y la última opción, que era no cobrarlos en vida y dejárselo a sus beneficiarios. La ley del 80 no permitía la posibilidad de que usted decidiera. La ley del 80 solo lo permitía hasta después de fallecido. ¿Qué ocurrió en el Congreso de la República? Un diputado del Partido Nacional, como decimos nosotros los profesores, le chepeó el decreto a Casaña y las tareas chepeadas salen mal. Y él hizo una reforma, ya casi los últimos... ¿Quién fue el que chepeó? Si no me equivoco, fue el diputado Mario Pérez, que en ese tiempo era secretario. Era secretario del Congreso. Entonces, ¿qué ocurrió? Él hizo una reforma a rajatabla, inconsulta, donde copiaba el espíritu de lo que Edgardo había escrito en su proyecto de decreto, pero un pago directo de las 60 mensualidades juntas. Y en esa condición tenemos más de 20,000 profesores. Eso automáticamente iba a quebrar al INPREMA. No hay manera que el INPREMA tenga tanto dinero. Porque esa era una de mis dudas, ¿verdad? Porque sabemos, mire, si bien es cierto, todos aportamos, pero tiene que haber una normativa. Claro. Y tiene que haber un momento de que no se va a desfalcar ni que se va a vaciar todo, porque recordemos, cada año se suman más jubilados en los institutos de previsión. Claro. Y estamos hablando como una norma general. Claro, ahora, este es el otro tema. El promedio de ingreso a la carrera docente antes de la aprobación de la nefasta Ley Fundamental de Educación era de 18 años. Es decir, en promedio los profesores ingresaban al sistema de 18 y 19 años. El país ha superado algunas etapas y a mí me parece que eso es correcto. Ya los bachilleres en educación, los egresados de las viejas escuelas normales, no pueden dar clases en el sistema hasta que tengan grado de licenciatura. Nosotros hemos reaperturado las escuelas normales, hoy en modalidad bilingüe. Es primera vez en la historia de este país que la educación pública tiene escuelas bilingües. Van a haber maestros bilingües permanentes. El próximo año se gradúa la primera promoción de los profesores bilingües. Tenemos abiertas 8 a nivel nacional y aspiro yo que el próximo año podamos aperturar 2 más, que es la normal de Trujillo y la normal de San Pedro Sula, que es un sueño para mí, el departamento con mayor densidad poblacional y nunca ha tenido sede de una escuela normal, una cosa absurda. Entonces, ¿qué ocurre? Eso también genera un impacto en el INPREMA. Y ahora la gente dice, ¿por qué se demoraron 3 años casi en meter este proyecto de decreto a la ley? Porque ha habido mucha presión durante todo este año. En principio nosotros debíamos demostrar que el INPREMA es eficiente con sus inversiones y que se puede capitalizar. ¿Por qué se hizo esta ley abrupta en el 2012? Porque eso es lo que hay que decir. En el 2012, en los 60 no todos estaban de acuerdo. En los 80, cuando se hizo la reforma, la mitad de las organizaciones estaban de acuerdo y en el 2012 ninguna estaba de acuerdo. O sea, el gobierno tomó la decisión unilateralmente, podemos decir. A la mala. Ahí de esas tomas de apoyo que estamos viendo en la esquina de ese edificio, se atropelló a una profesora en una protesta por una represión, la profesora Ilse Ivania Velázquez. Tuvimos 10... ¿En el 2012 estaba Marlon Escoto o quién estaba de ministro de Educación? Era Ventura, Alejandro Ventura, en paz descanse. Nos judicializaron 18 compañeros que estuvieron presos. Presos en Támara. Un grupo de mujeres en Cefas y un grupo de compañeros varones en la cárcel de varones. En cuenta hasta un directivo del nivel central, Martín Suazo del Paraíso, que si nos está viendo le mando saludes. Y estuvieron judicializados por más de 10 años.
y yendo todos los viernes a firmar. Es más, yo los acompañé con Edgardo Casaña a los juicios y recién, si no me equivoco, en el 2019 les dieron las cartas de libertad. ¿Y cuál era el delito? Defender a la institución. Esa reforma que estamos enviando nosotros al Congreso ahora mismo es la primera reforma donde las 6 organizaciones magisteriales están de acuerdo. Es la primera reforma. Hay un consenso en la historia. Y eso es importante. ¿Hay un consenso en toda la dirigencia magisterial con estas reformas? Totalmente. Y hay una cosa bastante interesante. Primero, llegamos al gobierno y pusimos a uno de los técnicos con el que yo trabajé la propuesta original de reforma en el año 2012, que es el compañero Héctor Díaz. Y todo lo que nosotros dijimos que había que hacer en el INPREMA para devolverle la bonanza financiera, en estos casi 3 años lo hemos hecho. Y ahí están los resultados. El INPREMA ha mejorado sus rentabilidades. Gracias a la mejora en las rentabilidades, ha bajado el porcentaje de interés de los préstamos personales y de los préstamos hipotecarios, y le devolvimos la razón social al INPREMA. Lamentablemente, y esto lo debo decir, el INPREMA con la reforma se construyó una reforma para que estuviera al servicio del sistema financiero privado de este país. Los dineros del INPREMA estaban depositados a plazos fijos en la banca privada a intereses ridículos. Esa fue la reforma que se hizo en el 2011. Esa es la reforma que se hizo en el 2012. Elementos que hay que tomar en cuenta. Con la ley de 1980, que fue la que se derogó en el 2012, la edad mínima de jubilación eran los 50 años de edad. Esa era la edad mínima. Y los 30 años de servicio. ¿Qué es lo que sucedía? Esa ley era bastante plana en el cálculo. No te podías pasar del 90% del salario nominal que ganás cuando estás prestando servicio. Sí. Esta ley nuestra es muy novedosa porque se clasifica en 3 dimensiones. Número 1, la edad de jubilación. Y el dato que daba la compañera, hay que revisarlo. Con la ley actual, por ejemplo, mi caso, que entré al sistema en el año 2010, a mí me faltarían 27 años para jubilarme. ¿Por qué? Porque tendría que jubilarme hasta los 65 años de edad. Con la reforma, automáticamente, solo me faltarían 17 años de servicio para poderme jubilar. Es decir, pasar de 65 a 55. Dato importante, cuando nosotros teníamos las asambleas en la huelga del 2011, que la huelga del 2011 se hizo precisamente para defender el INPREMA y exigir una reforma a la ley del 80, nosotros hablábamos del famoso número mágico. El número mágico en la edad de jubilación que nosotros planteábamos, y ahí están los documentos, los profesores lo pueden buscar en los archivos, era 55 años de edad. Sí. ¿Qué otro elemento importante tiene la fórmula para calcular la jubilación en este momento? Número 2 es el índice inflacionario. Es decir, que nosotros vamos a sacar un promedio de salarios, pero lo vamos a traer al valor presente. ¿Cómo lo vamos a traer al valor presente? Es decir, que los dineros que yo coticé en el 2010, que comencé a cotizar en el 2010, que el salario de los que yo ganaba en ese tiempo era como de 10,000 lempiras, lo estoy trayendo al valor de hoy, gracias a que la fórmula contempla un elemento que es el índice inflacionario, que la ley del 80 y la del 2012 no nos lo permite. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, mi decisión personal es que yo lo voy a trabajar hasta los 50 años en el sector de educación. De ahí me voy a dedicar a otras cosas. Con la ley actual, por cada año que yo adelante mi jubilación, que el máximo de años que puedo adelantar son 5, me van a penalizar con un 6%. ¿Sí? Es decir, que automáticamente esos 5 años yo voy a perder el 30% de mi jubilación. Con la propuesta que nosotros estamos haciendo, la penalización solo va a ser del 3%. Es decir, solo el 15%. Se reduce a la mitad la penalización. Ahora bien, la ley como nosotros la hemos trabajado está hecha para que el profesor se quede de manera voluntaria más tiempo en el sistema. Eso le voy a decir, porque hay mucho en esto. Es importante, porque yo tenía esa duda, si se jubilan, tienen los 25 años de servicio y tienen los 55, no pueden realmente tener el 100% porque el depende. 100%... ¿Depende de qué? Sí, depende de varios factores. Mire, nosotros hemos hecho una caracterización de los diferentes grupos poblacionales por edades que tiene el instituto. Mire, con la reforma en realidad ganamos todos. Si la reforma se aprueba y hoy sale publicada en la Gaceta, hay 10,000 profesores que se pueden jubilar.
10.000 profesores, sí, automáticamente. Automáticamente, que ganarían más del 90% del salario que perciben hoy. Es un salario digno, podemos decir. Por supuesto. Ahora, yo daba este ejemplo cuando atacaba la ley que tenemos en la actualidad, la ley del 2012. Mire, si a usted lo llevan a una fiesta, a la fuerza, la fiesta puede estar muy buena, pero usted no quería estar en la fiesta, entonces usted no va a disfrutar esa fiesta. Y eso es lo que ocurrió con la ley que tenemos en la actualidad. Nos obliga a quedarnos a la fuerza en el sistema, a algunos 25 años más, a algunos otros, que es a los 59, 9 años más de lo que tenía la ley anterior. Esta reforma que nosotros estamos impulsando le da posibilidad a los profesores de decir, uno, que se pueda jubilar antes. Dos, que llegue a la edad, al número mágico de 55 y usted tiene garantizado más del 90% del salario que gana actualmente. Pero hay una primera opción, que usted decida quedarse 4 años adicionales trabajando en el sistema, es decir, a los 59. Si usted se queda a los 59, por cada año adicional tiene un 2.5 más. ¿Sí? O sea, el que quiera quedarse y le va a ir incrementando. Exacto, usted ahí automáticamente gana el 10% más. Sí. ¿Cierto? Perdón, el 5% más. ¿Sí? Pero cuando usted llega a los 59, automáticamente se le abren dos opciones. El beneficio de las 60 rentas, que esas serían post-mortem, o el bono de los 400.000 empiras, que es el monto que se otorgaría a estos 10.000 profesores si se aprueba la ley, que usted los puede cobrar en vida. Es decir, tiene la opción de dejarle a sus beneficiarios o disfrutarlo ahí. O disfrutarlos en vida. ¿Qué es importante del bono de 400.000 que nosotros estamos proponiendo en la reforma? Es un bono que se va a seguir revalorizando año con año cada vez que mejore la rentabilidad de la institución. Esto lo estamos haciendo porque la ley que tenemos actualmente es una ley que nos individualizó en el instituto, ¿sí? Y la naturaleza del instituto es un fondo común. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con la reforma? Que se le devuelva el espíritu de fondo social al INPREMA. Entre el INPREMA tenga más ganancias, entonces los beneficios aumentan más. ¿Qué otra opción podemos tomar? Por ejemplo, yo tengo algunos otros ingresos porque trabajo en la universidad. Entonces yo puedo decir, bueno, me voy a programar. Yo todavía con mi esposa Erika no tenemos hijos. Y puedo decir, un ejemplo, ¿no? Como no tengo hijos, me voy a programar a poner una cuota adicional al INPREMA. Y la programo como un ahorro programado, como lo que la gente hace en la famosa... El fondo de pensión. AFP, correcto. Nada más que esta sigue estando en el fondo común, no en el fondo individual que tiene normalmente la banca privada. Yo aporto a ese fondo lo que yo quiera y eso también me va a aumentar la cantidad de dinero que yo voy a recibir al momento de estar jubilado. Cuando yo digo que con la reforma todos ganamos, es que hoy, si se aprueba y parece publicada en la Gaceta, 10.000 profesores se podrían jubilar. Eso va a generar un hueco en la Secretaría de Educación de 10.000 puestos de trabajo nuevos. Y podría generar no solamente 10.000, podría generar 15.000 puestos de trabajo nuevos. ¿Por qué? Porque con el salario, por ejemplo, que se jubiló mi mamá, es decir, la cuota del salario que tiene, el profesor nuevo que ingrese no va a recibir lo mismo, porque ese profesor no tiene años de servicio, porque no tiene antigüedad, pero el profesor nuevo ingresa y se queda, digamos, con 2/3 de eso que mi mamá ganaba. Es decir, que con 2 profesores jubilados, con el dinero que les paga la Secretaría de Finanzas, podemos hacer hasta 3 plazas. Con 2 profesores que jubilen, podemos hacer 3 plazas. Entonces gana el sistema porque ganaríamos profesores, pero sobre todo ganan los niños. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un magisterio que ha avanzado en su edad. ¿Cuál es la situación de las finanzas? Yo escuchaba al comisionado del INPREMA diciendo de que en el 2023, por ejemplo, habían tenido bastante rentabilidad en el INPREMA. ¿El INPREMA está fortalecido en este momento, ministro? O sea, ¿esto no va a afectar realmente este tipo de transacciones? ¿No va a afectar realmente que vaya a una quiebra? Porque esa es la preocupación de todos. Es un proceso ordenado. Mire, yo he leído en las redes sociales del gremio cosas absurdas, pero absurdas. El problema es que en nuestro país la desinformación genera un impacto muy negativo en la población. O sea, ustedes no garantizan que están manejando todos estos movimientos que se van a hacer, estas reformas, no van a debilitar financieramente al INPREMA. Mire, este es el problema del país. La gente no tiene cultura de aportar a institutos de previsión. Eso sí es cierto.
Entonces a nadie quiere que le deduzcan de su salario para un fondo de retiro, nadie quiere. Pero cuando es joven, pero cuando ya para viejo se arrepiente. De acuerdo. Pero también y ese es un problema que tienen casi todos los gremios. Tenemos que ir a pausa. ¿Cuándo regresemos? ¿Con cuánto pensará el ministro retirarse? Y vamos a abordar también otro tema muy importante, y es la reparación de las escuelas. Claro. Yo sé que es un tema que tenemos que abordarlo porque nosotros hemos estado dando seguimiento. Hay una deuda de todos los gobiernos con la educación en el país y lo vamos a abordar después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Se ha discutido de manera bastante amplia con cada uno de los colegios magisteriales. Tenemos entendido que han estado presentes todos y hemos llegado a un acuerdo con esta ley, ¿verdad? Esta ley ha sido presentada por parte del Poder Ejecutivo un previo consenso con los colegios magisteriales. Ver también de qué manera la podemos enriquecer para favorecer a los maestros. Porque si está, como están diciendo muchos maestros en el interior del país, que es una ley que más bien viene a afectarla, pues habría que revisarla cuidadosamente. Es algo que va a beneficiar al pueblo hondureño, y en este caso a los maestros, nosotros lo vamos a apoyar. Obviamente ahora lo que compete es hacer un análisis para ver si lo que Libre ha dicho públicamente es lo que realmente está plasmado en estos documentos, porque desafortunadamente lo que siempre hemos visto es que Libre tiene un discurso público, ofrece algo a través de un proyecto de ley, pero ya cuando vemos el proyecto de ley no es así. Entonces, ¿qué, profesor? Esto es lo que decían los diputados de las diferentes bancadas, las tres principales, Libre, Nacional y Liberal. Porque nosotros quisimos hacer ese sondeo para darle seguimiento por el hecho. Márquez también es maestro. Sí. Ah, pues con razón. Y la esposa también. Y la esposa también. Sí. Y muchos de ahí son hijos de maestra, ¿verdad? Bueno, Casaña, el día que fuimos a presentar la ley, dijo, le pónganse de pie los que son maestros, se levantaron bastante. Después dijo, los que son hijos o hijas de maestros, se levantó otro tanto. O sea, que ya tienen los 128. Sí, y después dijo, y pónganse de pie los que son esposos o esposas de maestros. Hasta Erika se paró, pero... Sí. No, y eso, lo bueno es que se va a solventar un problema. ¿Por qué? Yo lo voy a ser sincera, ministro. Para nosotros fue doloroso ver a estos maestros jubilados. Claro. Pidiendo esas 60 rentas. Claro. Mire, debe ser angustiante. Claro. O sea, después de trabajar toda una vida. Pero mire, saber Emma, que tiene ese dinero ahí y que no lo puede disfrutar. Pero miren, Emma, la cosa es que nosotros fuimos los que abrimos la posibilidad del cobro de las 60 rentas. Miren, nosotros cuando comenzamos a hacer el proyecto de reformas en el año 2011, que porque lo empezamos a trabajar eso en el 2011, no lo empezamos a hacer ahora. Es decir, tenemos más de 15 años trabajando esto con Héctor y con los equipos. Primera cosa que nos pusimos como objetivo, debemos de hacer una reforma que garantice la vida del IMPREM en el tiempo. Sí. ¿De qué le sirve a estos compañeros jubilados y a mí, que estoy activo en el sistema, que les paguemos las 60 rentas y que el IMPREM en 5 años quiebre? ¿De qué sirve? Es que era la situación que les decía. Por supuesto, entonces, ese es el primer elemento. Segundo elemento que tiene esta reforma, que ninguna de las anteriores ha tenido, esta ley no la hizo el gobierno. Esta ley la hizo la Asamblea de Aportantes y de Participantes del IMPREM, que hay representación gubernamental, que están las 6 organizaciones magisteriales, que están los representantes de las organizaciones educativas privadas, que están los representantes de los jubilados, ¿sí? Y que están las diferentes secretarías de Estado. Es más, la Comisión Nacional de Banca y Seguros dio su dictamen favorable. Entonces yo escucho en redes, así como decía el compañero diputado, dice que escuchábamos algunos. Yo le quiero decir a los compañeros maestros que esta es una realidad objetiva. Lamentablemente tenemos opositores dentro de las organizaciones magisteriales, es decir, el que perdió las elecciones frente a Luis Daniel Fonseca, que es el presidente del Colprosuma, se opone a todo para ganar Cámara. Y lamentablemente estos compañeros maestros que se oponen a esta reforma se están poniendo de lado de los que nos violentaron el derecho a la jubilación en el año 2012. ¿Sí? Pero y siempre ha sido así, ¿verdad? Claro, entonces hay que tener la madurez para entender eso. Entonces dice que los dirigentes se vendieron. Pero ¿a quién se vendieron si
fueron los dirigentes con nosotros que hicieron la reforma. Sí. Ya tenemos varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a dar lectura. Dice, qué vergüenza que un japonés ame más a Honduras que los propios hondureños. Hay que tener más conciencia en eso. No los felicito a ustedes porque actualmente no se lo merece, no han hecho nada, dice este televidente. Vamos con el siguiente mensaje. Señoras y señores diputados, seguimos esperando las reformas a la ley de INPREMA después de 2 años de gobierno, recordándoles que es una promesa de doña Xiomara Castro y aún no se ha cumplido, nos dice este televidente. Dice, buen día, ¿qué va a pasar con los docentes al ser pensionado con la ley de la INPREMA del 2012? Que al no haberse reformado, esa ley fallece y no tienen derecho a sus familiares a las 60 rentas ni al bono. ¿Es justo eso? Explique bien el artículo 78 de la ley porque quedamos fuera los que nos pensionamos entre el 2013 y 2020 de ese artículo. Francisco Maldonado desde Choloma. Aquí me paro porque, don Francisco, saludos hasta Choloma, él siempre pasa muy pendiente. Sí. Y cuando le hacen preguntas de este tipo, uno hay que darle respuesta. Claro. Bueno, mire, en primer lugar, el primer mensaje... yo agradezco muchísimo que Chin esté reparando escuelas, creo que lleva 76, hemos hecho un acuerdo con él. Pero fíjate que los hondureños somos medios malinches. ¿Por qué? Porque a este muchacho, que está bien, yo le agradezco la acción que está haciendo por los niños, se le ha dado muchísimo foco. Pero le puedo decir nombres de empresas. Mira, ahí está la Fundación Ficosa, que tiene décadas de estar haciendo escuelas. Y nadie felicita a Fundación Ficosa. Mira, ahí está esta gente, los maquiladores del norte del país, tienen escuelas preciosas. Sí. Que ellos las han hecho con sus ganancias. Por ejemplo, Motivo, una cuestión espectacular. Óigame, y nadie felicita a esos empresarios hondureños. Yo los he felicitado y les he dado reconocimiento. Por ejemplo, yo creé una orden en la Secretaría de Educación que se llama la Orden Morazán. Se lo di en el 2022 a la señora Catán, que es la fundadora de guarderías infantiles. Son miles de niños que están en esos centros educativos que en realidad no son una guardería. No. Son centros educativos con toda la ley donde los niños comen, etcétera. Entonces, nosotros tampoco nos vamos a justificar. El Estado, nosotros como gobierno, hemos hecho en promedio 3 escuelas por día. ¿Es cierto esto mismo? Totalmente cierto, le puedo mandar los listados de la escuela. Mire, vamos a hacer una cosa. Pero mire, vamos a hacer una cosa, nos comprometemos a hacer un programa solamente para conocer escuela por escuela. Mire, le voy a... Empecemos hoy. Mire, yo saliendo de aquí, voy a la zona de los mercados en Comayagüela a ver el avance de la construcción del Centro Integral de Atención de la Primera Infancia, el CAIPI, en la zona de los mercados. No le voy a dar preámbulo. Cuando usted esté ahí, o uno de sus muchachos o muchachas, no va a creer que eso está en los mercados de Comayagüela. Y eso lo vamos a inaugurar ahora en agosto. ¿Qué es lo que sucede? Lamentablemente, el país, los políticos devaluaron tanto la carrera del Estado que la gente ya no cree. Yo puedo publicarles los listados. Es más, la Secretaría de Educación, cuando yo llegué a la Secretaría, la Dirección de Construcciones Escolares tenía 3 empleados. 3 empleados. Y el presupuesto que tenía para reparar escuelas la Secretaría de Educación en los últimos 12 años no llegaba ni siquiera a $500,000 de lempiras. Con $500,000 de lempiras usted no arregla ni 2 salones de clase. Sí. Devolverle eso a la Secretaría no ha sido tarea fácil. ¿Cuántas escuelas ustedes han reparado hasta este momento? Llevamos ahora mismo un poquito más de 3,000 escuelas entre todos. Entre todos. ¿Quiénes es todos? La Secretaría de Educación, el Fondo Hondureño de Inversión Social, que el FIS tiene el doble presupuesto que tiene la Secretaría de Educación para hacer escuelas, los empresarios que nos están colaborando, porque yo, por ejemplo, le doy un ejemplo concreto en la zona sur, tenemos Fundesur. La primera escuela que yo inauguré en mi gobierno fue en el departamento de Valle, una escuela que hizo Fundesur. Lo mismo Fundazúcar está haciendo escuelas, nos está ayudando a alfabetizar. Entonces, yo le agradezco a Chin, pero los hondureños no debemos de ser malinches. Debemos de ver las cosas buenas que otros hondureños están haciendo. Sí. Y en este caso, el sector privado. Entonces, ¿qué es lo que sucede adicional a eso? Que tampoco se ve. La presidenta ha colocado 2.000 millones de lempiras en las corporaciones municipales. Sí. O sea, son 6.6 millones de lempiras. Eso le iba a hacer una consulta. ¿Es cierto que hay alcaldías que no quieren ejecutar esos presupuestos? Sí, es cierto. ¿Cuántas alcaldías son? Ahora mismo, si no me equivoco, son como 6. ¿Podemos saber realmente quiénes son? Porque yo le voy a ser sincera. ¿Cómo es posible que un alcalde
por razones que no desconozca, que no sabemos, por sectarismo, rechace fondos que son del mismo pueblo. 6.6 millones. Y ojo, son 6 municipalidades las que no quieren ejecutar en los presupuestos para reparar las escuelas. Sí, la alcaldía del Empira, fíjate que ese alcalde es nuestro, pero la corporación municipal vota en contra de recibir los 6.6 millones del Empira. ¿Es la alcaldía de? Del Empira, de Gracias en el Empira. ¿De Gracias? La alcaldía de Choluteca, no recuerdo las otras, no me atrevería a decir, pero esas dos estoy plenamente seguro. ¿De Gracias y Choluteca? Sí, de Gracias y Choluteca. Es que, mire, la mayoría de las alcaldías no son nuestras. La mayoría de las alcaldías las tiene el Partido Liberal y las tiene el Partido Nacional. Y la presidenta ha demostrado que no es sectaria y les ha puesto 6.6 millones de lempiras a cada alcaldía para que las repare. Entonces yo puedo dar ejemplos también de alcaldes que han tomado buenas decisiones. El alcalde de Puerto Lempira, por ejemplo, gracias a Dios, es del Partido Nacional. Pero ese señor, en equipo con la Secretaría de Educación, estamos reparando escuelas. Es que los fondos del gobierno no tienen diseño. No, pero además son para los niños. Exactamente. Es para los niños. Es para la educación. En el caso de la pregunta de Francisco Maldonado sí me interesaba. Entonces, mire, en principio decir que nosotros, esta ley lo que va a traer es justicia. La reforma del 2012 la pagamos nosotros los profesores y las profesoras. Esta reforma la va a pagar el Estado. Las coberturas, como los seguros de las 60 rentas y los 400.000 lempiras del bono de postergación de los 4 años adicionales, todos los podemos tener. Todos los podemos tener. Es más, le voy a decir una cosa bastante interesante. La ley se ha sociabilizado. Han entrado más de 22.000 profesores a la página del IMPREMA a hacer su cálculo individual. Creo yo que todo el magisterio hondureño conoce al profesor Gerardo Solano. Ayer en una reunión le hicimos el ejercicio. Al profesor Gerardo Solano, que entró al sistema, si no me equivoco, a los 18 años de edad, por todos los años acumulados de trabajo que tiene, ganaría más si se jubila, si se aprueba la ley, que lo que le estamos pagando ahora mismo en la Secretaría de Educación. ¿Por qué? Porque la ley que nosotros, la reforma que estamos impulsando, da la opción de que usted aumente más del 100% de lo que gana actualmente siendo como profesor. ¿Cómo puede llegar a superar el 100%? Postergando su edad de jubilación. El profesor Gerardo tiene 58, si no me equivoco, ¿sí? Y comenzó a trabajar muy joven, a los 18. Pero ayer le hicimos otro cálculo a la profesora, que es la presidenta, a la profesora Dolores, presidenta del Colegio de Pedagogos. Ella no tiene los 55 todavía. Pero si la profesora Dolores se jubila el próximo año con la reforma, ella ganaría automáticamente el 95% de su jubilación. ¿Y qué va a pasar con los que ya están jubilados? Les vamos a revalorizar los salarios y van a tener la opción también del beneficio de las 60 rentas. Ojo, con ellos ya no se puede hacer el tema de decidir sobre el bono, porque ya están en condición de retiro, pero pueden solicitar perfectamente las 60 rentas. Ahora, esta ley también tiene otra ventaja, que es el retiro del sistema. Usted se jubiló y dice, no, a mí esta jubilación no me parece porque yo tengo otro ingreso, y usted retira su dinero y usted se lo lleva, punto. Solo hay una condicionante: retira la parte que usted aportó. La parte que aportó la patronal se queda en el fondo común, porque eso es importante entenderlo. Nosotros aquí lo que hemos fortalecido es el fondo común, porque el fondo común es el que puede garantizar los beneficios. Por ejemplo, hay algo que quiero que no se vaya a malentender, que es el beneficio para las mujeres. Eso le va a ser el bono de auxilio. Que es el bono de auxilio. Por calamidad, leí. Sí, a mí no me gusta ese concepto de calamidad. Yo leí porque sí, pero le planteo que es situación crítica, podemos decir. Condición crítica. Elma Calderón cumple 50 años y tiene un niño que tiene algunas afecciones físicas que no se puede valer por sí. Entonces, Emma va a recibir el salario que le paga la Secretaría de Educación, más un salario adicional, que sería la jubilación que usted recibiría a los 50 años, para atender a ese niño. Entonces tendría su salario de profesor, más un salario adicional que entregaría el IMPREMA. Sí, solo está hecho para las mujeres, esto. Sí. Adicional que le daría el IMPREMA, con eso usted podría pagar tratamientos especiales, podría pagar una enfermera para que le ayude. Y esa postergación de esos 5 años más que andamos buscando, que en este caso serían 9,
sería los 50 a los 55, Emma llegaría al número mágico de los 55 años de edad y seguiría ganando durante esos 5 años este bono mensual. Pero si Emma decide quedarse 4 años adicionales, ¿sí?, recibiría además el bono de los 400.000, más el bono que ya tienen 5 años de estar percibiendo, que es decir, lo percibiría durante 9 años. Para atender a quiénes sería a un cónyuge que está en condición que no puede laborar, es decir, que está inhabilitado para laborar, que no se puede valer por sí mismo, para atender hijos que están en la misma condición, y ese es un beneficio en reconocimiento a las profesoras. Sí. Tenemos ya varios mensajes también que quisiera leer porque es importante también la opinión. Dice, buen día, ¿cuándo integrarán los jubilados de IMPREMA al Seguro Social? Nos pregunta este televidente. Bueno, mire, ese es una... Ahí está, ¿qué beneficios de la reforma para los jubilados del 2012? Ya lo explicó el ministro. Sí. En el caso de la incorporación, bueno, voy a leer los mensajes y después los miremos. Dice, saludos a los invitados de usted, tengo muchas dudas en el sector de educación. ¿Cuántas escuelas han construido? ¿Cómo ve el tema de la unidocencia? ¿Por qué algunos centros educativos protestan por falta de maestros? Bien, mire. Nos vamos a parar aquí. Sí, y después contestamos. Mire, sí. hay un tema importante. El primero, que como le decía, la ley viene a hacerle justicia a todos. A los que están jubilados, por ejemplo, mi mamá está jubilada, es decir, yo tengo un interés sobre la condición de los jubilados. Y mamá se jubiló en el año 2017, ¿sí? Yo mismo me voy a jubilar en el IMPREMA. Mi hermano menor es profesor, se va a jubilar en el IMPREMA. La esposa de mi hermano menor es profesora, se va a jubilar en el IMPREMA. Tengo tías por el lado de mi esposa Erika que están jubiladas y que están en el rango ya de jubilación. Es decir, todo lo que hemos trabajado en la reforma estamos relacionados al beneficio directo del instituto. Seríamos muy idiotas los que hemos trabajado en la reforma, que todos nos vamos a jubilar de ahí, a excepción de Héctor, ¿sí?, en hacer una ley que afecte a los jubilados, que afecte a los que estamos para jubilarnos o para quebrar al IMPREMA. Eso es lo primero. Segundo tema importante es que esta ley está impulsando el tema de las inversiones. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de todo lo que estamos discutiendo aquí? Los índices inflacionarios. A mayor inflación, mayor porcentaje de jubilación, mayor cantidad de dinero en la jubilación. ¿Sí? ¿Qué es lo que sí tenemos que garantizar? Que el fondo común crezca y se fortalezca. Que nosotros en estos 3 años lo hemos demostrado. ¿Por qué el IMPREMA tenía intereses más altos que la banca privada antes de que llegara nuestro gobierno? Porque para mí había un interés oscuro de los gobiernos anteriores que los profesores fuéramos a sacar los préstamos a la banca privada. Nosotros en menos de 3 años le hemos bajado porcentajes a los intereses de los préstamos personales y los préstamos hipotecarios. Con la ley del 2012, en su reglamento, que no lo habían querido reformar, los profesores solo podían sacar un préstamo hipotecario. Hoy los profesores podemos sacar un segundo préstamo hipotecario. Porque a nosotros lo que nos interesa como institución es que los profesores estén sacando crédito, pero en el IMPREMA, no en la banca privada. Entonces, ¿qué ocurría, Emma? En los bancos que tenemos ahí enfrente del IMPREMA estaba el dinero del IMPREMA. El IMPREMA no le prestaba a los profesores y los mandaba a los bancos de ahí enfrente a sacar los créditos. Ahora sí el IMPREMA. Por supuesto. Entonces el IMPREMA se está capitalizando. Entonces, esos beneficios de los que tienen nuestros compañeros jubilados, nosotros en este gobierno hemos revalorizado el salario de los jubilados y considerablemente. ¿Qué sucede y por qué menciono lo del fondo común? El tema del seguro social. No todos los profesores tenemos cobertura del seguro social. Los profesores que viven en áreas rurales donde no hay seguro social no están en la cobertura. Para que los compañeros que se van a jubilar, repito nuevamente el caso de mi madre y de mis tías, para que puedan gozar del beneficio del seguro social, nosotros tenemos que tener un fondo común que ingrese al Instituto Hondureño de Seguridad Social para aumentar el fondo común del seguro social y que podamos gozar de la jubilación. Después de la aprobación, primero para poder hacer que los profesores jubilados coticen al seguro social, lo primero es hacer esta reforma. Eso es lo primero. Y lo segundo es hacer una reforma a la ley del seguro social para que los profesores jubilados del IMPREMA podamos ingresar al seguro. Eso es importantísimo, sin duda, porque es absurdo que en el momento más crítico de la vida, los profesores que gozamos del seguro social nos quedemos sin seguro social. Ahora, lo que decía de cuántas escuelas, por ejemplo, le repito, nosotros con todos estos sectores hemos hecho más de 3.000 escuelas. Lo que pasa es más que cuando llegamos a la Secretaría de Educación hacía falta reparar más de 12.000.
Sí. 12.000 escuelas. Ahora mismo nosotros estamos reparando escuelas y construyendo escuelas nuevas. Y mire, aquí nosotros el gobierno hemos sido víctimas de campañas de desprestigio de algunos medios de comunicación. Dicen, no, es que en el gobierno de Xiomara se ha perdido la matrícula. Nosotros veníamos en caída libre la matrícula del año 2017 al año 2021. Del 2022, 2023 y 2024 la matrícula ha mejorado. Si la matrícula no mejorara, no tendríamos protestas de que nos faltan profesores. Nos hacen falta. ¿Por qué faltan profesores? Faltan profesores porque está aumentando la matrícula. Así es fácil. Y nosotros hemos hecho también un proceso de reordenamiento, pero al sistema educativo le hacen falta profesores. Sí. Vamos a leer todos los mensajes que tengo porque el tiempo se nos ha agotado y no quisiera. Dice, buen día, licenciada Emi, licenciado Daniel Esponda. Los docentes proecos se nos ha deducido el aporte de IMPREMA desde siempre, aún sin tener acuerdo permanente. ¿Cuándo vamos a solicitar el saldo de mis aportes? Ni siquiera aparecemos registrados. Eso no nos dicen. Cuando un docente proeco se retira o lo despiden, no recuperan esos fondos, nos dice este televidente. Dice, buen día, pregúntele al ministro si nos van a pagar el retroactivo de enero que nos deben por el aumento de este año, nos dice este televidente. Dice, ¿qué me dice esa ley? Tengo 65 años, 22 de servicio, con ley del 80%. 22 por 3% es equivalente a 66%, con reforma 22 por 2 es igual a 44%. ¿Dónde me queda ese 22% que me lo dará? Yo no pedí a decir a nadie, pidió reformar la ley de 1980. Bueno, mira, primero ahí. Bueno, vamos a decir, deme el nombre de las escuelas preciosas de la Costa Norte. Devuelva Sí. el mensaje anterior. El mensaje anterior, devolvámoslo. Sí, ya lo. Mire, el tema ahí es que eso es un mensaje que anda en redes sociales, que es un mensaje falso. Porque primero la ley del 80 no existe. Sí, no existe porque fue reformada en el 2002. No fue reformada, además. No, fue derogada. Ah, okay. La ley del 80 ya no existe. La ley del 80 nos permitía jubilarnos hasta con un 90% del salario que percibía cuando no está activo. Segundo, nadie de esa gente malintencionada, de corazón sucio, con intereses mezquinos solo para hacerse fama y agarrar cámara, lo que no le dicen a los profesores es que en la fórmula está el índice de salario mensual. Y ese índice tiene como valor el promedio de los salarios más el índice inflacionario. Ahí es donde nosotros llegamos a los 55 años con más del 90% del salario que percibimos cuando estamos activos. Y si postergamos por 4 años adicionales la jubilación a los 59, es donde aumentamos nuestro porcentaje y podemos sobrepasar el 100%. Sí. Ese mensaje es una mentira. Y es bueno aclararlo. Y ahora le debo decir al profesor, es cierto, posiblemente muchos no pedimos que se reformara la ley del 80, yo sí pedía que se reformara la ley del 80. Pero la realidad concreta de hoy es que la ley del 80 no existe. Sí. Ya estoy sobre tiempo, estamos a la espera. ¿Cuándo piensan ustedes que puedan aprobar estas reformas en el Congreso, ministro? Bueno, yo pienso que hay un buen ambiente en el Congreso de la República. Decirle a los compañeros maestros que no crean en las mentiras que están diciendo algunos en las redes, sobre todo en los grupos de Facebook y de WhatsApp. Ingrese a la página del IMPREMA y haga su cálculo individual. Usted lo puede hacer ahí en línea, mete sus datos, sus años de servicio. La pregunta de los compañeros de Proeco. El otro día el compañero Salgado publicó un tuit, un poco de frustración, ¿no? Porque el gobierno tiene serios problemas para comunicar, ¿es cierto? El mensaje de esa compañera Proeco está totalmente fuera de base. 27 años los profesores Proeco estuvieron sin contrato de permanencia, sin acuerdo de permanencia y sin tener ningún beneficio. En el gobierno de la presidenta, en mi administración, les dimos nombramiento permanente después de 27 años. Eso sí recuerdo. No les atrasamos los pagos a los que están permanentes y estamos ingresando más. Hoy tienen todos los beneficios en el IMPREMA que tienen los profesores que son pagados por el estatuto. Mire, el tiempo se nos ha agotado, ministro. 1.000.000 de gracias por habernos acompañado. Ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía. Y ya está Ani Catherine con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo, si Dios quiere, les espero en punto de las 7 de la mañana. Mañana, aquí en Diálogo de Impacto, le reitero al ministro pues mi agradecimiento y comprometemos a hacer un programa para ver lo de las escuelas. Con todo gusto. Pero nos vemos ahora a las 10 en el CAIPI. Exactamente, ahí mando equipo, ahí vamos a estar los noticieros de Impacto. Así que muchísimas gracias, nos vemos mañana.